Es un gozo poder estar una vez más con ustedes, sus amigas y sus hermanas, las primas de León, con su ministerio Mano Amiga. Hoy tenemos un programa diferente y esperamos que este programa va a ser una bendición para sus vidas. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y ahora continuamos con su programa. Bien, es una gran bendición estar de nuevo en su programa, pero sabe que este día tenemos un programa muy lindo, muy diferente, y quisimos hacer parte a un ministerio tan lindo, más sobre todo un joven desarrollando un ministerio tan poderoso, tan importante, tan fuerte como el pastorado. Así que, Pastor Julio, te damos la bienvenida, bienvenido a tu programa y damos muchas gracias al Señor porque tú estás con nosotros. Amén. Es un privilegio poder estar acá en este programa, agradeciendo a Dios la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que el Señor nos ha dado en el ministerio al lado de una mujer que ha sido muy utilizada por Dios durante muchos años. Gloria a Dios. Bien, quisiera, Pastor, que todos nuestros hermanos y amigos se deleiten en algunas preguntas que queremos hacerte este día. ¿Por qué quisiera hacer preguntas a un joven que inicia un ministerio tan lindo? Porque lamentablemente hay muchos en el ministerio que se han doblegado por causa de los problemas ministeriales o familiares. Entonces yo sé que en este programa van a haber consejos muy lindos y quisiera hacerte la primera pregunta, Pastor. ¿Cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano? Tengo 7 años de haberle entregado mi vida al Señor Jesús. Tenía 19 años cuando le entregué mi corazón, estaba en el primer ciclo de la universidad de mi carrera. Wow. Y han pasado ya 7 años desde ese entonces, actualmente tengo 26. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué precioso! Bueno, es sorprendente porque si 7 años tienes de verte convertido y un muchacho que ha desarrollado sobre todo su carrera, eh, es lindo de veras. Para mí, en lo personal, me inspiras en tu ejemplo y en tu fidelidad haciendo las cosas. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tienes de ser pastor? Tengo 2 años de estar en el ejercicio del pastorado, Wow. allá en El Salvador, en la parte de Occidente, en Santa Ana. Anteriormente trabajaba con células de crecimiento, trabajaba en ministerio radial y trabajaba en diferentes ministerios familiares. Sin embargo, en el ejercicio del pastorado como tal, 2 años exactamente cumplidos en el mes de mayo de este año. 2 años de ministerio en el pastorado. ¡Qué tremendo! 7 años de verte convertido y luego 2 años de pastorado. Y en lo personal, yo he recibido mucha bendición cuando tú has predicado la palabra y te desarrollas de una manera tan especial y traza esa palabra de una manera linda que cualquiera dice, bueno, yo creo que ya naciste con ese don tan lindo. Bien, entonces en El Salvador, en una ciudad tan difícil, un joven como tú, desarrollar este ministerio, más en nuestros países que hay tanta violencia y también tantos desafíos, porque yo sé que al ver a un joven en el ministerio, creo que han habido momentos difíciles para tu vida, pero luego yo te pregunto con relación a eso, pero la pregunta que quisiera hacerte en esta hora es, ¿qué fue lo que te motivó ser pastor tan joven? Le comentaré, mi hermana Miriam, los que compartimos la pasión y la entrega por el Evangelio, por la palabra, por el servicio y por las almas. Entendemos las palabras de Jeremías cuando dijo que había algo en su interior como un fuego que ardía dentro de él. Y la verdad que eso fue lo que pasó con su servidor.
no pude hacer caso omiso al llamado que Dios hizo a mi vida. Luego todos en una primera instancia tratamos de resistirlo, ¿verdad? Ponemos excusas como la edad, el país, la preparación, qué van a decir las personas. Pero cuando Dios ya determinó que vamos a servir para la obra y el ministerio, Él se encarga de ir abriendo puertas de manera tal que a uno no le cabe duda que esto es lo que tiene que hacer. Y descubrí mi vocación en el Evangelio, y cuando me sentí tan cómodo haciendo lo que hago, disfrutándolo y siendo feliz, es donde reafirmé que el Señor me estaba llamando para su obra, para trabajarle a Él. No hacer esto, le diré, hermana Miriam, es como no estar completo, es como caer en un vacío de ansiedad, de frustración, mientras que hacer esto me da vida, me da aliento y me ayuda a lindo. seguir. Qué precioso. Bien, ahora, tú decías que eres un joven graduado en la universidad. Sacaste una carrera, lo secular. Correcto. Ok. Ahora, una de las cosas que me impactan de ti, desde que te conozco, que eres un joven universitario, te graduaste. Y lamentablemente, a eso es lo que quisiera que nos dejáramos entender de esta entrevista con el pastor Julio, que siendo un joven, se graduó, sacó su carrera, no simplemente empezaste un ministerio porque no tenías trabajo, porque hay gente que dice, bueno, ya siento de parte de Dios y yo voy a ser pastor, y agarran la Biblia, no tienen ninguna carrera, no se han preparado ni en lo secular y tampoco en lo eclesiástico. Y eso es tremendo. Entonces, lamentablemente, en la experiencia que tengo de muchos años en el Evangelio, yo he visto a muchos que han fracasado, han dejado su carrera, no han estudiado, y porque no tienen nada que hacer, agarran una Biblia, agarran 3 miembros y dicen, ahora yo soy pastor. Por eso, a mí en lo personal, tú eres un joven que me inspira, porque eres un joven muy ordenado, muy disciplinado, y tienes tu vida en orden. Y yo creo que eso es tremendo y muy lindo, y un ejemplo para muchos, como para muchos viejitos, como también para muchos jóvenes. Pero ahora, ¿cómo inició tu ministerio? ¿Cómo inició tu ministerio cuando dijiste, este es el día que yo voy a ser pastor? ¿Tuviste alguna confirmación, sea a través de una consejería, orientación? ¿Lo sentiste tú? Porque yo sé que todo buen sentir viene de parte de Dios. Pero ¿recibiste confirmación para que tú desarrollaras este tremendo ministerio? Algo muy lindo. En lo personal no me cabe duda que esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Efectivamente recibí una confirmación de manera que no podía entrar la duda, no podía entrar el será, no será. Justo antes de recibir la invitación para colaborar a unos hermanos misioneros que llegaron allá a El Salvador, a Santa Ana, justo 7 días previos a eso, el Señor interrumpió mi sueño exactamente a las 3 de la mañana. Wow, Exactamente a las 3 de la mañana. Jamás se me va a olvidar. El primer día luego aproveché para orar. Yo le dije, Señor, gracias por la oportunidad. El segundo día, 2:59 AM en punto, mi sueño se volvía a cortar. Y ya yo decía, Señor, gracias porque son 2 días en donde sé que usted algo quiere hacer a mi vida. Uno aprende a descubrir cómo Dios trabaja con cada uno. Dios tiene un trato particular con cada ser humano y más con aquellos que deciden servirle. Qué lindo. Todas las veces el Señor cuando corta mi sueño es porque viene algo y Él quiere que yo me prepare. Ocurrió cuando falleció mi abuelita, el Señor me avisó inquietando, interrumpiendo mi sueño. Ocurrió cuando se me entregó el liderazgo de un ministerio radial. Ocurrió en muchas ocasiones, cuando venía una bendición. Entonces, ya al tercer día, cuando mi sueño se interrumpió nuevamente a las 3 de la mañana, yo dije, algo está pasando. Algo viene o el Señor me está preparando para algo. Wow. Y luego vino el cuarto, el quinto, el sexto y así. Y el séptimo día, yo le dije, Señor, ya son 7 días. ¿Qué será lo que viene para mi vida?
Y justo ese día recibo un mensaje de texto donde me pedían colaboración momentánea para ayudar a unos hermanos misioneros que venían de Houston, de Texas, hacia El Salvador. Era una colaboración, dirigirlos, orientarlos, mostrarles cómo se tenía que registrar una iglesia, mostrarles dónde podían iniciar, pero ese fue el texto. Para mi sorpresa, el Señor de esa manera concluyó y permitió que todos pudieran concatenarse y llamarme a lo que es el ministerio. Me reuní con las personas que no conocía, ellas venían de otro país, yo estaba muy tranquilo en mi ministerio, liderando y todo, pero el Señor ya lo tenía planeado. Entonces, 7 días de sueño interrumpido a las 3 de la mañana, con una carga muy grande por orar. Qué lindo. Entonces, el Señor se encargó de confirmar y despejar toda duda desde el inicio. Entonces comprendí que tenía que obedecer. No le he mencionado a mi hermana, pero la carrera de la cual me gradué es Ingeniería Industrial y es una carrera multidisciplinaria. Qué lindo. Es parecido a la administración de empresas. Entonces, el Señor me permitió prepararme en lo secular y prepararme también en lo teológico, porque estudié durante 3 años teología sin saber que el Señor me iba a llamar a esto. Bendito Dios. Cuando los docentes preguntaban en las clases de teología bíblica y sistemática cuántos querían ser pastor, yo no levantaba la mano porque no era un deseo que yo tuviese en ese momento. Mas, sin embargo, tenía el deseo de servir al Señor. Ardía algo en mi corazón. Y cuando recordé esas clases, lo que ocurrió esos 7 días y cómo el Señor me estaba haciendo la invitación, hermana, yo recibí muchas confirmaciones. Por eso no me cabe duda que estoy donde el Señor quiere que esté. Qué lindo. Gloria a Dios. Y eso es lo precioso, Pastor Julio, recibir confirmación. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y hasta aquí yo sé que Dios te ha respaldado de una manera muy grande. Amén. Y te sigue usando porque yo en lo personal he sido tan bendecida cuando tú has predicado la palabra del Señor, has dado campañas también ahí Gloria en a la Dios. congregación donde yo me congrego. Te conocen también muchos pastores. No, sinceramente, para mí es una gran bendición tenerte en este programa. Y más, sobre todo, hablar del ministerio del pastorado. Ahora quisiera hacerte otra pregunta, Pastor Julio. Como joven, cuando ha llegado las críticas de las personas a quien tú sirves, ¿cuál ha sido tu respuesta o tu experiencia? ¿Qué ha sucedido cuando ha llegado esos momentos a tu vida, la gente que tú has servido más como pastor? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando han llegado esos momentos difíciles? Porque creo que sí han llegado, ¿verdad que sí? El ministerio no es fácil, usted lo sabe, mi hermana. Y en definitiva, crítica por la edad, por la inexperiencia, entre otras cuestiones, los prejuicios que de pronto las personas mayores pueden tener. Pero ¿cuál es mi salvedad? ¿Qué argumento yo puedo presentar? Timoteo. El joven Timoteo es un ejemplo bíblico. Tito también era joven. De hecho, las epístolas pastorales se escribieron a jóvenes pastores. Perfecto. Y hay un texto en particular que dice que no tenga ninguno en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Viene una exhortación a ser ejemplo. Es cierto, al inicio teníamos ese estereotipo, ese bloqueo de decir, ¿y este muchacho con qué va a venir? ¿Qué mensaje va a traer? Perfecto. ¿Qué conocimiento de Dios puede tener a su corta edad, entre otras cosas, verdad? ¿Qué experiencia, qué crisis ha vivido? Esas son las principales barreras. Pero cuando ya uno empieza a exponer la palabra de Dios, no a hablar de uno, a exponer los principios bíblicos, a exponer la verdad de las Escrituras, ya luego las mismas personas van entendiendo que no se trata de quién esté al frente, sino de quién va con nosotros. Te van respetando porque Dios va confirmando que tú no eres cualquier persona. Y creo que cuando Dios llama, Dios respalda. Exacto. Y confirma a través de los dones y de la gracia que Dios nos ha dado. Pero no puedo negar que no ha sido fácil, ha sido un proceso que me atrevería a decir duró 6 meses, en donde incluso las personas de confianza tenían sus dudas, tenían sus prejuicios, tenían sus reservas para con su servidor, pero el Señor en la medida que respalda su palabra y a sus obreros, a quienes Él elige, Él los capacita y Él los envía. Las personas perciben cómo Dios va respaldando,
cómo Él es el Dios de la visión Así es. y la seriedad. ¿Sabe qué pasa, mi hermana? Que mucho joven no muestra ese compromiso genuino con Dios. Oh, sí, verdad. Eso podría ser parte de la causa principal del por qué los cuestionamientos, los prejuicios, porque hay mucho antecedente de joven que inicia con mucha fuerza, inicia con con mucho entusiasmo, con mucha energía, pero al cabo del tiempo aquella fuerza va menguando hasta desaparecer. Sin embargo, mi compromiso es con el Señor, así lo he entendido, ya la iglesia lo comprendió, saben que no es una emoción la que a mí me invade, porque ya durante 2 años consecutivos y 6 de ministerio, ya no es únicamente algo pasajero o efímero, sino que es un compromiso para con Dios. Y quienes me han conocido saben que no estoy bromeando, saben lindo. que el Señor es quien me impulsa, quien me mueve, y a Él sea la gloria por todo lo que estamos hablando. Qué lindo, gloria a Dios por eso, Pastor Julio. Yo creo que todos los hermanos que están contemplando este programa van a ser inspirados, porque al saber que estamos acá con un joven tan jovencito y en el ministerio del pastorado, es algo muy grande. Y yo sé que los jóvenes sufren la crítica, el menosprecio, y como tú decías, que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y yo creo que tan importante es que los adultos, nosotros como adultos, y que tenemos un ministerio de muchos años, valoricemos y ayudemos y motivemos y lloremos por estos lindos ministerios en lugar de criticarlo, en lugar de vituperarlos, en lugar de, oiga, de menospreciarlo, de minimizarlo, porque es un peligro, porque creo que cuando uno menosprecia o minimiza a un joven que tiene un ministerio, yo creo que lo que estamos haciendo es que estamos menospreciando el don que Dios le ha dado a estos lindos y preciosos jóvenes. Y en este tiempo son muy pocos los jóvenes que tengan ese arranque, esa valentía de decir, me voy a determinar servirle a Dios. Y más como pastor. Muchos les gusta cantar, músico, tocamos una guitarra, Exacto. todo eso. Pero el pastorado no es fácil, no es nada fácil. Yo creo que cuando Dios llama, Dios te va a bendecir, te va a respaldar y nunca te va a dejar, porque el que llama nunca se equivoca. Amén. Y yo creo que Dios no se ha equivocado en elegirte, escogerte, llamarte y sobre todo seguirte capacitando en todo lo que tú estás haciendo. Amén. Así que quisiera hacerte 3 preguntas, pastor. ¿Cuáles serían las 3 cualidades de un pastor joven para desarrollar bien su liderazgo en medio de desafíos o de oposiciones en el ministerio? Quisiera que, conforme el Señor te guíe, que nos dijeras 2, 3 puntos o uno solo, como el Señor te dirija. ¿Cuáles serían nuestro comportamiento o las cualidades de un pastor joven para desarrollar bien su liderazgo en medio de oposiciones, aún dentro del liderazgo o dentro de la iglesia o a nivel de ministerios, que hay tantos sabrosos, celosos y envidiosos? Pero qué lindo es que Dios tiene hombres y mujeres valientes que sobrepasan eso. ¿Podrías hablarnos con relación a ello, pastorcito? Amén. En primer lugar, la Biblia dice que incluso podemos dar nuestro cuerpo para que lo quemen, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Sí. La juventud no es un pretexto para ser indiferente a las necesidades de otros, o para mostrarnos duros, o para mostrarnos insensibles. El amor es un requisito indispensable en aquel que anhela un ministerio, porque nosotros reflejamos el amor del Señor acá en la tierra. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos amar? La Biblia lo dice. Santo. ¿Cómo podemos amar a quien no vemos si a quienes vemos no los amamos? No es Sí, posible. Señor. Entonces, el amor al prójimo es algo que todo pastor y todo ministro del Evangelio necesita tener, porque es a través del amor donde se vencen los temores, donde se vencen los prejuicios, donde se vence la insensibilidad, el amor de Cristo que nosotros reflejamos al prójimo.
En segundo lugar, un aspecto muy importante que los ministros debemos de tener en representación del Señor, porque ser embajadores es ser representadores del Señor acá en la tierra. Humildad. Wow. La humildad es un elemento que no podemos dejar de lado. La humildad no tiene que ver, hermana, con el atuendo, no tiene que ver con la forma de nosotros expresarnos, la forma de nosotros caminar, vestirnos. Eso es sencillez y uno tiende a confundir muchas veces esos conceptos. Humildad es reconocer los errores, reconocer que nos equivocamos. La iglesia no puede tener, nosotros no podemos proyectar una imagen de que somos perfectos, porque eso no permite que ellos se identifiquen con nosotros. Sí, Señor. Entonces, comprender las palabras del Señor Jesús, que dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y el Señor iba y atendía con humildad las necesidades. Sus palabras fueron: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué lindo. Debemos de tener humildad para que cuando las personas nos digan, eso me lo aconseja mucho mi papá, Qué lindo. que es mi mentor en esto del ministerio. Gloria a Dios. Eso de que le aplaudan o cuando lo felicitan a uno, usted sabrá de eso, mi hermana. En tanto años de ministerio, usted lo sabrá perfectamente. Y quienes nos escuchan, quienes nos ven de igual forma, los aplausos se tienen que saber manejar, los elogios. Eso de que, hermano, cada vez que usted viene yo siento algo, hermana, usted lo hace tan diferente y esas palabras se tienen que manejar con los pies en la tierra, con humildad. Exactamente. Porque caso contrario, el corazón del hombre, el corazón de la mujer se eleva y lo mismo pasa con un ministro. Así mismo. Antes que nada necesitamos amar a nuestras ovejas, Qué oler lindo. a ovejas. Sí, señor. En segundo lugar, necesitamos humildad. Qué lindo. Humildad para reconocer que si la gloria se va a entregar, que sea al Señor. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a su nombre, la gloria. Y un tercer elemento muy importante al momento de ejercer un ministerio es la sabiduría. Qué lindo. El joven Salomón, hijo del rey David, cuando se le delegó, cuando le tocó tomar el mando de un ejército, un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas, si no es que más, él hizo una oración donde dijo: no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame, oh Jehová, un corazón entendido. ¿Y un corazón entendido qué es? Es sabiduría. Qué lindo. Todos los que servimos al Señor necesitamos sabiduría. El hombre es sabio en su propia opinión, dicen los proverbios. Pero en realidad el que pesa los corazones es el Señor. Así ¿Y mismo. la sabiduría qué es? La sabiduría es ejercer el conocimiento. Porque la parte teórica la tenemos. Pero Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Pero incluso para obrar en el ministerio necesitamos mucha sabiduría. Qué Y lindo. espero que eso nos pueda servir a nosotros como jóvenes, que por lo general nos caracterizamos por ser imprudentes, porque a lo mejor en la vida no hemos aprendido lo que quizá un adulto debería de haber aprendido, aunque les diré, no todos los casos son así. Entonces nosotros necesitamos ser sabios en las decisiones que tomamos. Depender del Señor, que sea el Señor quien nos dirija en cada decisión. Es Qué tan lindo. fácil equivocarse y el problema es que cuando nosotros como líderes nos equivocamos, arrastramos a las personas que nos Santo siguen. Dios, así mismo. Y Esa palabra es muy alta, ¿eh? ese Eso es verdad. ese es un problema. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. Sí vamos a cometer errores, sí nos vamos a equivocar. La misma Biblia dice que aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Sí nos vamos a equivocar, pero que no sean errores conscientes, que no sean errores provocados, que no sean errores que nosotros deseemos cometer, sino que dentro de nuestra humanidad los cometamos, pero que pidamos perdón al Señor. Y eso es sabiduría. Salomón sabía que tenía que reinar un pueblo muy grande y que no tenía los recursos para hacerlo. Por eso le dice al Señor en Gabaón: dame un corazón entendido. Qué Todo lindo. ministro de la palabra de Dios necesitamos sabiduría, porque incluso para ayudar tenemos que ser sabios. Santo. No le podemos dar a las personas lo que quieren, porque la Biblia dice que no respondamos al necio conforme a su necedad. Santo Dios. Entonces necesitamos que el Señor nos guíe. Es ahí la importancia del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos que la sombra de Dios nos proyecte, tenemos que estar cerca de Él, cerca de Él. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Así que, en primer lugar, necesitamos amor, porque sin amor no importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no va a servir de nada si no es de todo corazón.
En segundo lugar, necesitamos humildad para reconocer que si hay aplausos, que si hay elogios, la gloria sea para el Señor. Y en tercer lugar, y muy importante, necesitamos sabiduría, para no actuar conforme a nuestras opiniones, conforme a nuestros pensamientos. Porque hoy es tan común que en los púlpitos no se predica la palabra de Dios, sino los pensamientos o la filosofía de un pastor o de un predicador. Pero tenemos que recordar que no se trata tanto de lo que yo piense o de lo que yo siente, sino de lo que la bendita palabra de Dios nos instruye. Y para eso, sabiduría. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué tremendo. Bueno, pastor, yo creo que todos los adultos y todos los ministerios tenemos que aprender de un joven que habla con tanta sabiduría y tanta educación y con esa humildad. Yo creo que para poder hablar así, de esa forma, eres un joven que ha dedicado mucho tiempo en la palabra y eres un joven temeroso de Dios y humilde, porque se puede notar en tu forma de ser y en la forma que tú estás hablando en este día. Quisiera decir en esta hora, Pastor Julio, ¿será posible que le puedas dar un consejo a esos pastores que dicen, ya no tengo fuerza para seguir pastoreando, tengo muchos golpes, ya nadie me obedece? ¿Cuál sería el consejo de esos pastores, para esos pastores que están pasando momentos difíciles, no solamente para pastor, sino que también para predicador o todo líder que está desarrollando un liderazgo dentro de la iglesia o sea afuera, que Dios haya llamado? ¿Qué palabras de fortaleza, de consuelo tú le dirías a esta clase de hermanos? Que no olvidemos de quién es la obra. Nosotros somos mayordomos. Un mayordomo es un administrador. El Señor nos ha puesto en su infinita misericordia. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Si algo bueno hay en nosotros, a Dios la gloria. Pero mis hermanos, pastores, ministros, evangelistas, recordarles que la obra es del Señor y que el Señor respalda su palabra. Nosotros tenemos que tener fe, no desmayar. Claro que vendrán momentos difíciles. La Biblia dice que es necesario incluso que los sufrimientos vengan. Es necesario que los tropiezos vengan, dice el Señor. Pero hay de aquel que genere o que ocasione ese tropiezo. Tremendo. Tenemos que comprender que no es fácil. Si nosotros hacemos un listado de los hombres y mujeres que sirvieron al Señor en la Biblia, nos damos cuenta que nunca fue fácil. Todos tuvieron oposición. Moisés tuvo oposición, un pueblo rebelde, un pueblo que murmuraba. Josué tuvo oposición. En los últimos días Josué tuvo que decir, elijan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de dirigirlos durante años de conquista, el pueblo le responde de esa manera. Un consejo muy sabio que me ha permitido guardar mi corazón, si bien es cierto, son 2 años, podrán muchos tener mayor experiencia, pero esto me ha resultado y lo quiero compartir con ustedes. Es importante comprender, mis amados hermanos, que nuestro corazón debe de guardarse frente a la adversidad. No debemos de decepcionarnos porque Dios no hace lo que nosotros le decimos. No debemos de renegar porque Dios no hace como nosotros queremos. Un error es enseñar a las personas que si las personas tienen fe y que piden, van a recibir cualquier cosa. Aparentemente está bien esto que dije, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, uno llega a comprender que no se recibe. El Señor termina operando su santa voluntad por sobre cualquiera de las personas. Nosotros debemos de ser intercesores, nosotros debemos de orar, pero debemos comprender que el Señor tiene cuidado de su obra, tiene cuidado de sus ministros, tiene cuidado de nosotros como hijos de Él. Si las cosas no salen bien, el Señor sabe por qué es, a menos que lo hagamos con negligencia el ministerio, porque puede ser otro factor. Puede que los resultados no se den, puede que algunos estemos estancados, pero porque no estamos haciendo bien las cosas. Pero si haciendo bien las cosas, los resultados no se dan, dirijo estas palabras a aquellos que están guardando su corazón, están actuando en sabiduría, están amando a las iglesias y sin embargo no están viendo los resultados. Comprendamos que el Señor tiene un propósito para cada uno.
El ministerio de Jeremías fue un ministerio muy difícil, 40 años predicando, 40 años enseñando arrepentimiento y no hubo un solo convertido. Se podrán imaginar 40 años y no hubo uno que dijera de corazón, me voy a volver al Señor, voy a volver en amistad con Dios. Ninguno de nosotros quiere un ministerio de 40 años de sequía. Pero debemos comprender que los propósitos de Dios en los tiempos del Señor son diferentes para cada uno. Gloria Y nosotros a Dios. estar listos para cuando Él decida enviar esa lluvia de bendición. Qué lindo. Cuando Él decida enviar ese río de bendición Sí y poder mismo. darle a Él la gloria, darle a Él el honor y la alabanza. Mis hermanos amados a quienes me dirijo en esta ocasión, la obra es del Señor y si eso comprendemos y si tenemos paciencia, y si actuamos en integridad, Dios tiene un compromiso con los íntegros de corazón. Ese es un consejo de oro que quiero compartir con cada uno de los que están escuchando, viendo este mensaje. Ánimo, la obra es de Él. Qué lindo. El Señor respalda su palabra. Nosotros solo somos mayordomos, administradores de la obra. Si algo bueno sale, líbrenos Dios de darnos gloria. Amén. Si algo sale mal, entonces tratemos de encontrar en qué se está fallando, Gloria a enmendarlo y continuar. Y recordemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Así que nuestro ministerio tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo en la medida que agradamos al Señor. Un ministerio sano es un ministerio que crece y que Dios bendice. Y un líder sano es aquel que comprende que la obra es del Señor y que nosotros le estamos administrando. Qué lindo. Qué linda palabra. Yo creo que no alcanzaría este tiempo para poder seguir hablando con relación al ministerio y más sobre todo escuchando a un pastor tan joven y hablando con tanta sabiduría y sobre todo con un corazón lleno del amor de Dios. Quisiera en esta hora, Pastor Julio, podríamos hacer una oración de 1 minuto por esos ministerios que están pasando momentos difíciles. Podría dirigirnos en oración y orar 1 minuto por ellos. Con mucho gusto. Venimos delante de usted, Señor, en esta oportunidad para interceder por todos aquellos ministerios, Señor, en las diferentes partes de América Latina, de Europa, de Asia, de África, Señor, de Oceanía, en donde se predique su palabra, Señor. Queremos orar por aquellos ministros. Queremos orar, Señor, para que el ánimo de ellos no desfallezca, Señor, para que sea usted quien los fortalezca, que los llene del Espíritu Santo, que el poder de lo alto y que la unción del Altísimo pueda venir a cada uno de ellos. Señor, usted conoce las crisis, los problemas, las dificultades que atraviesan ellos, que atraviesan los miembros de sus congregaciones, que atraviesan en las diferentes partes del mundo, Señor. Sí, mi Padre. Oramos por sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que su Santo pastores. Espíritu pueda guiarles, sus ministerios. llenarles de sabiduría, En el llenarles nombre de de amor y Jesús. de humildad. Gracias, Protéjales, Padre. Señor, en aquellos el lugares nombre donde hay de Jesús. adversidad, donde Sí, corren Jesús. peligro los pastores, los evangelistas, Sí, los líderes. Donde, Señor, reciben amenazas. En el nombre de Jesús. Donde hay oposición al Evangelio, Señor. Amén, Señor. Queremos orar para que el Espíritu nombre Santo de se Jesús. glorifique en ese lugar, Sí, para mi que su Padre. palabra sea predicada, para que el Evangelio del bendito reino Dios. pueda Sí, crecer, Señor. Para tu gloria. Como lo Jesús. dice su palabra, Dios, que ese Evangelio Gracias, llegará Jesús. hasta los últimos lugares, hasta los últimos Amén, lugares de la Jesús. tierra, Señor. Sí, Oramos, Señor, Dios, en por el los nombre de corazones Jesús. de los ministros, Gracias, para que Jesús. sepan guardarlos, Señor, y darle a En el usted la nombre de gloria. Jesús. Señor, prospéreles, bendígales y Muchas sobre gracias, todo mi lléneles, porque como dijo Pedro, Señor, Sí, no Jesús. tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, que esos Sí, mi ministros Padre. estén llenos para poder En el nombre de compartir con Jesús. los demás. En el bendito Gracias. nombre de Jesús hemos orado. Gloria a Gracias, Dios. Señor amado. Gracias, Señor. Aleluya. Damos Amén. gracias al Señor porque yo sé que Dios le ha hablado a mucha gente y espero que sea de bendición tu programa y las palabras que trajo nuestro pastor Julio Polanco desde El Salvador. Así que, Pastor Polanco, nos dio mucho gozo poderlo tener en su programa y lo esperamos la próxima vez que venga, lo tendremos y vamos a desarrollar varios temas lindos, más sobre todo a esos jóvenes pastores y líderes que se están involucrando en el liderazgo, en el pastorado. Así que bienvenido a su programa y muchas gracias por haber estado con nosotros, Pastor Julio. Dios le bendiga grandemente. Amén. Y hasta la próxima, mis amados hermanos. Dios les bendiga
y nos vemos hasta la próxima vez en su programa. El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Lo divino en humano cobró vida y el reino de los cielos